Hola, mis niñas y niños de sexto año básico. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Esta semana, del 5 al 9 de octubre, vamos a trabajar con una actividad nueva de lenguaje y vamos a trabajar con un artículo informativo. Específicamente, el tema de este artículo es: ¿cuál es el origen del chocolate? ¿Les gusta el chocolate a ustedes? A mí me encanta. Por eso vamos a hablar del chocolate. Primero, porque me encanta, porque es importante culturizarnos acerca del origen de las cosas. Y tercero, porque lo vamos a conectar con el nuevo plan lector, que es Charlie y la fábrica de chocolates. Entonces es importante saber de dónde salió el chocolate. Es importante que hablemos sobre el origen del chocolate, sobre quién cultivó este chocolate, quién lo produjo, quién se alimentó más de él. ¿Cómo fue la primera bebida que se originó de él? ¿Fue rica de inmediato o tuvieron que hacer algo para ponerla más sabrosa? ¿Han visto alguna vez que en los chocolates sale 100% cacao, 60% cacao? Ya. Ese punto es importante que lo recuerden para cuando leamos la guía. Entonces, primero que todo, es súper importante que descarguen el material, ya sea desde la página del colegio o desde el Classroom, que vean este video completito y que dejen el mensaje para que yo sepa que lo revisaron. Y siempre cumplir con los plazos de entrega, es decir, el viernes hasta las 5 de la tarde se revisan los trabajos. Ya, niños, nos vamos a la guía. Ya, chicos, entonces ahora que estamos en la guía, leemos nuestro título, que es ¿cuál es el origen del chocolate? Hace unos 2500 años, en la época precolombina, los mayas cultivaban el cacao y con las semillas de sus frutos preparaban una bebida llamada chocolate, que en la lengua náhuatl expresa la idea de beber chocolate juntos. La receta de esta bebida fue transmitida a los aztecas y en el siglo XVI, durante la conquista de México, los españoles la conocieron y la introdujeron en Europa. Es súper importante que vayan destacando los elementos centrales de este primer párrafo. Fíjense, ¿quiénes eran los que cultivaban el cacao? Los mayas. ¿Y qué hacían con el cacao? Sacaban sus semillas de los frutos y preparaban esta bebida que se llamaba chocolate. Y después fue transmitido esto a los aztecas. Y luego, ¿a quién se le fue transmitido esto? A los españoles. Y ellos la introdujeron a toda Europa. Vamos, ¿qué es lo que sale más abajo? Subtítulo: la producción del cacao. El cacao se cultiva principalmente en África, Centroamérica, Sudamérica y Asia. Según la producción anual, en 2004 los principales países productores de cacao en el mundo fueron Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Camerún, Brasil, Ecuador y Malasia. Ya, entonces, este subtítulo, ¿de qué está hablando? ¿De la gente que consume cacao o de la gente que produce cacao? Que produce, ¿cierto? Los grandes productores se encontraban entonces en África, Centroamérica, Sudamérica y Asia. Y ahí está la división de todos los países que aparecen mencionados en este subtítulo. Entonces, fíjense que esto que está acá es un elemento gráfico, un elemento paratextual, es un gráfico de torta y de hecho se está utilizando un pastel para poder repartir las partes, donde ¿qué significa este 38%? Que el 38% de la población producía cacao, ¿cierto? A ver, veamos el más pequeñito, 2%, Malasia. Ya, entonces ahora nos vamos a fijar en este siguiente subtítulo. Dice, mientras el consumo del chocolate, mientras 8 países del hemisferio sur producen alrededor del 90% de la producción mundial del cacao, o sea, estos países que están acá, que son los del hemisferio sur, producen el 90% de la producción mundial del cacao, el 70% del chocolate es consumido por los países del norte, o sea, los del sur lo fabrican y los del norte se lo comen. Entonces ahora nos vamos a fijar también en este otro elemento paratextual, que aquí hay un jarro con chocolate caliente, me lo imagino. Tenemos este gráfico de torta con los nombres de los países y los porcentajes, y también aquí hay otra información. Dice, las fuentes históricas refieren que al principio la bebida de chocolate no fue muy agradable para los españoles.
pero que poco a poco agregaron azúcar a la mezcla y así el consumo se generalizó. Y así dañaron el chocolate también, porque obviamente que el chocolate es exquisito y todo, pero gracias a este azúcar que proviene. Entonces por eso a veces los médicos proponen que consumamos chocolate pero con mayor porcentaje de cacao, porque tiene menos azúcar y eso hace menos daño. Pero en gusto personal, yo prefiero el que tiene harta grasa, harta manteca. Esos chocolates de 10, ¿los conocen? Bueno, en mis tiempos costaban 10 pesos. Ahora yo creo que valen como 20 pesos o más. Vamos a las preguntas. ¿Qué pueblo cultivaba el cacao? Menciona a qué otras localidades fue transmitida la receta. ¿Ya? Entonces nos fijamos en a qué pueblo era el que cultivaba el cacao principalmente, en el origen, y luego hablamos de las localidades que fue transmitida esta receta. ¿Ya? Número 2, marca los elementos paratextuales que están presentes en el texto. Hay una fotografía, hay un subtítulo, hay gráficos. Fíjense que cuál de estos tres es elemento paratextual. A lo mejor hay algún distractor. Se pueden marcar más de uno. 3. Explica detalladamente qué información aporta el gráfico del texto. Detalladamente, es decir, ¿qué información nos está aportando este gráfico? ¿En qué consiste? Expliquen detalladamente en qué consiste este gráfico. Este gráfico consiste en explicar la diferencia de países y continuar. 4. ¿Qué tipo de receptores consultaría el texto leído? Ahonden en la respuesta. 5. ¿Qué información entrega el subtítulo, el consumo del chocolate? O se vuelvan al texto y fíjense dónde estaba el consumo del chocolate y explican con sus palabras cuál es la información que se está entregando ahí. 6. Completa según la estructura del artículo informativo. Entonces aquí está esta tablita donde está la estructura: título, introducción, subtítulo, desarrollo, cierre. A veces los artículos informativos no tienen todas las partes. Entonces, el texto del chocolate que acabamos de leer, ¿tiene título? Si tiene título, escriben su nombre, el título del texto. Si no tiene, pongan no tiene. ¿Hay introducción? Si la tiene, la pueden poner, y para que no la escriban entera, pueden escribir las 5 primeras palabras y ponen puntos suspensivos. Si hay subtítulos, los ponen. El desarrollo del artículo lo ponen con puntitos suspensivos o lo explican de manera general, y si tiene cierre, lo escriben con puntitos suspensivos o indican que no tiene, según sea el caso. En la número 7 dice, infiere, ¿qué tiene que ver el chocolate con el cacao? Estábamos hablando primero del cacao y luego saltaron al chocolate. ¿Cuál es la relación? 8, ahí me equivoqué de número. ¿Cómo mejoraron el sabor del chocolate? Explica cómo era en sus inicios y qué hicieron para transformarlo. Ya chicos, espero que este video les sirva entonces para poder desarrollar su guía. Cariños.